Muy buenas tardes, profesor Lisbona. Bienvenido al programa Reescribiendo la Historia. ¿Cómo se siente? Tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bien, profesor Lisbona. Antropología religiosa. ¿Qué es antropología religiosa? Bueno, digamos, dentro de las temáticas de la antropología es uno de los temas clásicos. Digamos, la antropología que surge como disciplina en el siglo XIX, tiene como uno de los primeros temas la religión, porque digamos es una de las preocupaciones fundamentales de por qué los seres humanos, que son los que estudiamos los antropólogos a través de eso que se ha dado en llamar cultura, que es lo que nos iguala y nos hace diferentes a todos los seres humanos, siempre llamó la atención desde los inicios de esta disciplina la religión, porque los seres humanos estamos pensando constantemente o estamos ligados a aspectos religiosos, ¿sí? Ese ha sido, digamos, por eso es uno de los temas fundamentales desde un inicio de la antropología y ha continuado y continúa hasta la actualidad, por supuesto. Hay una inquietud en saber qué nos creó, hacia dónde vamos, qué nos mueve, qué sentimos, ¿verdad? En ese sentido, ¿podría explicarnos un poco sobre esos pioneros y el objetivo de esta disciplina? Bueno, como comenté antes, como surge en el siglo XIX, está haciendo da sus primeros pasos como disciplina, entonces lo que tenemos es personas que no realizan trabajo de campo. El trabajo de campo es la metodología fundamental de la antropología, es decir, estar entre otros seres humanos viendo, observando y participando en las actividades que realizan. Esos antropólogos no hicieron o no trabajaron de esa manera, sino que trabajaban en gabinete, es decir, trabajaban en las bibliotecas, en su casa, con información que recibían de libros publicados, de viajeros, misioneros, etcétera, y a partir de ahí reflexionaban sobre los otros, que es otra perspectiva para entender el trabajo de la antropología, ahí sí desde una perspectiva pues mucho más eurocéntrica, es decir, quiénes fueron los primeros antropólogos, los europeos, que pensaban sobre los otros, aquellos que en el siglo XIX pues eran considerados atrasados, primitivos, bárbaros, desde ese lenguaje del momento, ¿no? Entonces, se trabajó y se intentó observar qué hacían esos otros, y vuelvo a repetir, desde la perspectiva europea, ¿sí? Lógicamente, esto ¿cómo se puede entender? Como en el siglo XIX, a lo mejor quienes nos escuchan, si han tenido relación con las ciencias sociales, podrán saber que estamos hablando en un siglo que se habla constantemente y que se piensa en el progreso. Es decir, lo que se cree es que la humanidad tiene un camino trazado, ¿sí?, lineal, hacia un modelo de civilización, que sería el modelo de civilización europea, occidental, el que tienen Estados Unidos también, y que el resto de la humanidad debería dirigirse hacia ese camino. Entonces, los estudios lo que hacen es observar por qué esas personas son distintas y un poco qué camino deben recorrer para llegar a ese estado de civilización. Lógicamente, el tiempo y los estudios pues han desmontado esta perspectiva, ¿no? Aunque todavía haya gente que piensa esas cosas, por supuesto. En ese sentido, doctor, ¿es la religión una construcción social? ¿Podría ampliarnos al respecto, disiparnos un poco la duda sobre esta interrogante? A ver, ahí tendríamos como dos perspectivas. Desde la perspectiva, digamos, idealista, que viene de una tradición, digamos, que podemos entender con más certeza en la Alemania romántica, la religión estaría ligada a una cuestión más espiritual, ¿sí?,
algo que surgiría de las inquietudes del individuo o de los temores del individuo frente a lo desconocido, ¿no? Esa sería una visión más idealista, que sería un poco la que está más ligada a las creencias de iglesias instituidas o de ciertas religiones ya conformadas. Es decir, uno cree, ¿sí? Cree en algo superior o en varias cosas que son superiores porque tenemos miedo a lo que sigue, a la muerte, y no sabemos de dónde procedemos, cuál es nuestro origen. Esa sería como, digamos, una visión. La otra visión es la que piensa la religión como un constructo social, es decir, como una construcción de la sociedad. Es decir, la sociedad es la que construye lo religioso, pero no solo lo religioso, nuestras distintas manifestaciones culturales. Y dentro de esas manifestaciones culturales estaría la religión. De ahí que, digamos, las diferencias en el mundo, las diferencias religiosas, las diferencias de entender lo religioso, estarían ligadas a esas diferencias culturales. Es decir, por qué en un lugar se cree en una cosa y de una cierta forma y en otros lugares existen otras creencias y las prácticas son distintas. Entonces, a partir de ahí es donde se puede entender lo religioso como una construcción de la sociedad. Eso es lo que, en cierta manera, nos enseñó Émile Durkheim, ¿sí?, al hablarnos de las representaciones colectivas, ¿no?, de las representaciones colectivas. Es decir, los seres humanos, ¿sí?, creamos a partir de que somos en sociedad, de que vivimos en sociedad, creamos representaciones colectivas para reconocernos, para identificarnos, para pensarnos. Y lo religioso sería una de esas representaciones colectivas que son centrales para entender cómo los seres humanos nos pensamos en el vivir cotidiano y vivir en sociedad, ¿no? Y con ellos rituales, procedimientos, instituciones. Por supuesto, o sea, en ese sentido los rituales serían fundamentales. Es decir, de una u otra manera no se entiende lo religioso si no hay unos rituales que de una u otra forma nos reúnen a la sociedad o a parte de la sociedad, porque de lo contrario estaríamos hablando de creencias individualizadas donde cada quien estaría a lo mejor en su casa y la relación con eso religioso, cada quien que lo entienda como lo desee, pues no tendría un ser colectivo. Lo que nos dijo el sociólogo Émile Durkheim es que ese ser colectivo se expresaba a través de rituales y que buena parte de los rituales históricos y que se repiten en la actualidad de muchas formas tienen como núcleo central lo religioso. ¿Qué es sagrado y qué es profano? ¿Sí? Bueno, digamos, eso, como tú también comentas, que son planteamientos teóricos, eso también es un planteamiento teórico, es decir, la idea de separar aquello que está relacionado con lo religioso, con, digamos, entidades, ¿sí?, entidades que están separadas del vivir cotidiano, ¿ya?, y con las cuales establecemos algún tipo de relación que no es la relación que tenemos todos los días con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos. Eso sería lo sagrado, mientras que lo profano sería todo lo que está fuera de esa relación. Eso también Émile Durkheim insistió mucho en ello, el sociólogo francés, que es fundamental seguir leyendo. Ahora, eso también es una discusión, si realmente se pueden diferenciar, pueden diferenciar con claridad el espacio sagrado y el espacio profano, es decir, si no tienen ningún nexo. Yo creo que la cotidianidad constante
de las celebraciones religiosas de todo tipo, los rituales, nos hablan de que no existe una separación así nítida en nuestra sociedad entre lo profano y lo sagrado. Sería imposible delimitar así. Sería como una disección médica que, digamos, no creo que se corresponda a la realidad. Claro que hay personas que siguen hablando de sagrado y profano para establecer a veces unas separaciones a lo mejor explicativas, ¿no? Para que la gente pueda entender, pero creo que en la realidad no se produce esa separación. Es muy complejo el fenómeno como para poder... Yo creo que no se separan así tan claramente. Bueno, en ese sentido de los estudios del hombre, las construcciones sociales, qué siente, qué cree, en América Latina, profesor, ¿cómo usted consideraría esas manifestaciones en base a su experiencia, la literatura leída, ¿verdad? Las investigaciones y seminarios que ha dictado? ¿Podríamos hablarnos un poco de estas manifestaciones en América Latina? ¿Qué experiencias hay? Bueno, es que en América Latina, como en otros lugares del mundo, digamos, claro, cada lugar con su especificidad histórica, ¿verdad? Porque para hablar de antropología realmente debemos tomar en cuenta la historia, claro, porque los seres humanos nos transformamos a través de el devenir histórico por las circunstancias que sean. En el caso de América Latina, pues lo que tenemos es poblaciones que vivían acá. El debate sobre el número de los pobladores también no acabaríamos nunca, pero tenemos gran número de poblaciones que tenían una variedad de actividades religiosas, ¿no? Considero yo que estamos marcados por el mestizaje. Bueno, por supuesto, esa variedad de expresiones religiosas se transforman a sangre y fuego con la conquista castellana, porque ahí sí es indudable que lo que hace es imponer un tipo de creencia. Ahora bien, la imposición siempre choca con lo que la gente desea y quiere. Y es ahí donde en muchas ocasiones las instituciones religiosas, no hablo de prácticas religiosas, que esas son variadas, instituciones, y en este caso sería la Iglesia Católica, ¿sí? Las instituciones religiosas como la Iglesia Católica desearon imponer una forma de llevar a cabo lo religioso que básicamente sale del Concilio Vaticano II, ¿sí? Del Concilio de Trento, en la Contrarreforma, correcto, ¿sí? En la Contrarreforma, ¿sí? Pero lo que los seres humanos hacen en la cotidianidad, eso lleva caminos distintos. Excelente, profesor. Sí. Mire, una cosa es lo que se pacta o se impone o se norma, y otra cosa es lo que hacemos en la cotidianidad. Eso es muy interesante saberlo, y tiene mucho que ver porque estas medidas impositivas llevan a uno a tratar, ¿verdad?, de buscar otras formas alternas de seguir ejecutando este tipo de creencias, costumbres y demás religiosas, pues, y lo tenemos en el sincretismo religioso muy marcado, entre otras particularidades religiosas que se dan. Y la gente convive y vive plenamente con esa pluralidad, ¿verdad? La norma y el margen de la norma. Es decir, por supuesto hay rituales, hay liturgia que se impone y que se puede observar. O, por ejemplo, el culto a los santos, ¿no? Totalmente extendido. Pero el culto a los santos no quiere decir que se llevara a cabo o se lleve a cabo como una institución lo desea, sino que más bien las personas lo hacen de otra manera. Y ese culto a los santos nos lleva a otro punto de los símbolos. ¿Sí? Usted nos planteaba hace un tiempo en un seminario los símbolos, la validez de los símbolos, ¿verdad? La iconografía, la figura, la cruz, el santo, la santa, ¿verdad? ¿Usted nos puede ampliar un poco al respecto del poder de esa simbología? Bueno, porque eso sería cuando nos lleva un poco a la idea, si antes hablábamos de representaciones colectivas, ahora podríamos ir a lo que los psicólogos sociales como Moscovici hablaron de representaciones sociales. Es decir,
representación, ¿no? Es y separemos, presentar, ¿no? ¿Qué es una presentación? ¿Cómo nos mostramos a los otros? ¿No? Cómo nos presentamos. Cuando alguien nos presenta, nos está diciendo aquí te presento, pero es representar, es cómo lo vemos desde otra perspectiva, y esa perspectiva es la simbólica. ¿Sí? Que tiene gran calado aquí en América Latina. Es la forma que los seres humanos usamos para nuestro vivir, figuras que pueden ser conocidas, a lo mejor la gente las conoce más por la literatura, como la metáfora, la alegoría, ¿sí? Es decir, nosotros pensamos continuamente de manera simbólica, lo único que no nos damos cuenta, porque forma parte también de nuestra cotidianidad. O sea, nuestra relación, por ejemplo, con las imágenes es en muchos casos simbólica, aunque nosotros pensemos que no es así. Y hemos hablado de la religión católica, la más extendida en América Latina, pero no hay que olvidar los nuevos credos religiosos que han crecido en los últimos años, sobre todo los pentecostales, o las otras prácticas que son los pentecostales, básicamente los de mayor crecimiento en el mundo, con mucha claridad en América Latina, y después los otro tipo de credos relacionados con los cultos africanos, ¿sí? Umbanda, Candomblé, la santería cubana, y nuevos credos que surgen, o nuevas formas o prácticas religiosas, que en el seminario que mencionas, pues por ejemplo, hablamos de la iglesia maradoniana en Argentina. Tremendo ¿no? ejemplo, una iglesia una construcción nueva. Institucionalizada, sí, con una liturgia similar a la católica, pero digamos, existente. Y muchas otras formas, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo es una creación constante de los seres humanos. Evoluciona con el ser humano. O sea, se modifica con la misma complejidad de la propia sociedad, aparecen muchas formas distintas de establecer o de pensarse a través de aspectos religiosos. Muy bien, entonces es una construcción constante, lo de la religión muy adaptable por lo que podemos ver acá, es muy aplicable, y eso es interesante conocerlo porque así podemos nosotros tratar de entendernos un poco más este aspecto tan complejo, profesor, que es lo de la religiosidad y el hombre en sí mismo, ¿no? ¿Cómo trata de explicarse? A ver, lo que hablábamos antes del siglo XIX y la idea de progreso, recuerden los que nos están oyendo a Max Weber, el sociólogo alemán, que él nos dijo que, digamos, lo religioso se iba a acabar, es decir, a través de la racionalización de la sociedad se iba a producir un desencantamiento del mundo. ¿Qué quiere decir esa idea de desencantamiento? Que lo religioso iba a pasar a un nivel superfluo, prácticamente inexistente, porque nuestra racionalidad nos iba a demostrar que lo religioso pues no tenía sentido. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido todo lo contrario. Exacto, eso es muy interesante. Lo que otros sociólogos de la religión pues han llamado un reencantamiento del mundo. Es decir, no se ha desencantado, sino que se ha reencantado de muchas formas, ¿sí? de diversas maneras, ¿no? Entonces, eso, digamos, contradice la idea que lo religioso sería algo, ¿cómo se llama?, absolutamente contrario o desligado de la racionalidad. Y ahí es donde habría que incluir lo del pensamiento simbólico. Muy interesante esto, pensamiento simbólico, continuidad, religión, ¿verdad? El avance del mundo industrial, la sociedad industrial, no echó a un lado ni descartó la fe, la religión, el simbolismo religioso y esas construcciones. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que podemos determinar a futuro las cosas que pasarán y no se dan. Entonces, eso es lo rico de estas disciplinas, que están en constante búsqueda, ¿verdad?, de las interpretaciones y del estudio de los mismos fenómenos.
Porque en definitiva lo que hacemos es observar lo que los seres humanos realizan. Es decir, y en ese sentido lo que realizan son transformaciones constantes, ¿no? Mirando hacia el pasado o viendo cosas hacia el futuro, ¿no? Es decir, yo sé, hacia el futuro, por ejemplo, están las creencias con los ovnis. Digamos, también hay cultos relacionados con los ovnis, caramba. Por supuesto. Esto es amplio, ¿verdad? Y complejo, ¿no? Cultos relacionados con los seres extraterrestres. Así. Tenemos un tema muy complejo en esta sesión. Tenemos manifestaciones religiosas nuevas, evoluciones que se han dado, la iglesia maradoniana, creencia en seres de otro planeta, el culto a los ovnis, entre otras manifestaciones propias de esta sociedad compleja. Ya a la parte final del programa, reescribiendo la historia, podemos interpretar que es un tema complejo, podremos ver que las sociedades son dinámicas, los fenómenos que en ellas ocurren lo mismo igual. ¿Qué podemos decirle a nuestros radioescuchas, verdad, al respecto de la antropología religiosa en la actualidad? ¿Qué autores, qué literatura, a modo de conclusión, podemos recomendarle? Bueno, en primer lugar, antes de a lo mejor recomendar unos libros, es que la gente, que los radioescuchas o los que nos ven a través de la cámara, entiendan perfectamente que lo religioso no se ciñe, digamos, a algo institucionalizado. Es decir, lo religioso es algo que tiene unas expresiones determinadas. Que sea institucional le da una categoría, mas no le da la certeza de que eso sea religión frente a otras manifestaciones. Muy importante ¿sí? Determinar esto, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental, es decir, es que hay unas religiones que sí son verdaderas y otras que no. No, aquí lo que es verdadero es lo que hacen los seres humanos, ¿sí? Lo demás para la antropología es indiferente, porque es como si digamos, que creyéramos en un partido político y en los otros no sirven. Pues esto es lo mismo. Nuestras manifestaciones como seres humanos religiosas se pueden expresar de distintas formas. Y eso es fundamental. Y es muy importante, estimados radioescuchas y que nos ven también, determinar esto. O sea, podemos vivir en convivencia, respetando los puntos de vista. Y creo que esa sería una conclusión muy amena que nos llevaríamos a casa a todos nosotros en tratar de ver, entender y respetar, ¿verdad? Estas manifestaciones. Bueno, es que, digamos, miren las contradicciones, o miren los radioescuchas, las contradicciones que nos damos o que tenemos los seres humanos, que los europeos, que fueron los grandes colonizadores, también fueron los grandes pensadores sobre la tolerancia, ¿sí? Y la tolerancia, ese concepto que ahora se escucha de manera amplia y extendida, la tolerancia se pensó para evitar las guerras religiosas en Europa, ¿no? John Locke, Voltaire, etcétera. Y, digamos, eso forma parte de nuestro constructo político, sobre todo. El respeto que nos debemos los seres humanos, cualquiera que sean nuestras ideas. Si uno es católico, si uno es evangélico, si uno es musulmán, digamos, nuestra convivencia como sociedad política es un poco indiferente. Lo que les decía, como que pertenecer a un partido político o a otro, bueno, se dirime en las urnas, no se dirime en la calle, ¿no? Entonces eso es un poco. Literatura, como me preguntabas hace un rato, literatura hay mucha. Yo lo recomiendo siempre, si son estudiantes de humanidades, etcétera, siempre iniciar por los clásicos, y en este caso pues son Marcel Mauss, Emil Durkheim, Max Weber, es decir, retomar las ideas de los clásicos. Y en la actualidad los trabajos sobre antropología
y antropología de la religión, son muchísimos. Y están en la web, pueden accesarla al internet. Ahora la ventaja que están muchos artículos, incluso libros están en internet. Solo hay que saber, digamos, diferenciar los productos de calidad y los que no lo son, los productos que son de investigación o de trabajo de años. Y ahí yo creo que es muy importante, si son alumnos los que nos escuchan, el apoyo de sus profesores. Es decir, la internet es una herramienta magnífica, ¿sí? Pero hay que saberla utilizar. Bien, literatura con responsabilidad, citando autores pertinentes, ¿verdad? Muy enriquecedor el tema, esperando que haya sido del agrado de todos ustedes, ¿verdad? Me despido con esta frase del prócer de la independencia mexicana Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos vemos.